Ser podcast. Bueno, Marqués, pues muchas gracias. Hasta luego, chao. Ya pensé que me iba a quedar encerrada en el tubo. Es porque no estabas mirando al monitor. Tienes que... Había que mirar al monitor para que te abriera. Si no, no. Y aquí no sé cómo. Pues llamamos. Perdona, ¿aquí cómo sale? Aquí, así. Ah, no, por aquí. Pues es increíble, Paqui, porque claro, son estas cosas que pensamos que son del futuro, pero que es que ya están aquí, ¿eh? Claro. Tú ves esta empresa y no te puedes ni imaginar, ves este edificio y dices, ¿qué es lo que hay dentro? ¿A qué se dedicarán? No tienes ni idea. Podría ser una empresa de almacenaje, Pero sobre todo la pregunta importante, ¿tú te has enterado de algo? No mucho. No mucho. Dios mío, qué par de cazurros. Yo sé que cuando te pongo un correo electrónico pasa por aquí. De alguna manera pasa por aquí. ¿Sabes qué pasa? Que me pongo a estudiarlo y lo comprendo de momento. Pero si te piden que lo expliques... Pero luego se me escapa. Como agua entre los dedos. Tú tienes agua y la coges. Y dices, mira, aquí está agua. Pero de repente se empieza a filtrar por entre los dedos, ¿no? Es muy complicado y al mismo tiempo muy sencillo. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Para ser honestos, os pedí que fuerais a un sitio a intentar entender algo que nadie entiende. A ver luego cómo nos lo explicas. Estás en La Palma. Juanjo Millás, buenos días. Hola, buenos días. Sí, aquí estoy, en la isla. Estás en el volcán. Haciendo un reportaje para El País Semanal. Un reportaje largo que además te quedas unos cuantos días. No sé si preguntarte primero por la dinámica del reportaje o por tu impresión al llegar a un lugar tan particular ahora mismo. Bueno, se viene con mucha excitación, ¿no? Ya vas en el avión con mucha excitación porque vas a un sitio donde vas a contemplar un fenómeno o resultados de un fenómeno que remite a tiempos ancestrales, ¿no? A tiempos geológicos, ¿no? Y lo que pasa es que los reportajes pues tienen un misterio muy grande, ¿no? Porque sabes más antes de llegar que al llegar, porque antes de llegar te has documentado un poco. Y esto es muy peligroso, lo de la documentación tienes que llevar cuidado, porque si te documentas demasiado, entonces cuando llegas a un sitio solamente ves lo que has estudiado, ¿no? Claro, claro. Y entonces tiene que haber un equilibrio curioso entre la documentación y la ignorancia. Si quieres, no quieres llamarlo ignorancia, llámalo inocencia, ¿no? Tienes que enfrentarte inocentemente, pero claro, si sabes demasiado, ya has perdido la inocencia, ¿no? Y en ese juego
te mueves y luego ya llegas a un sitio con ese, suponte que has hecho bien ese equilibrio entre la inocencia o la ignorancia y la documentación. Y empiezas a asombrarte, a ver cosas, Claro. a aprender cosas. Pero, ¿qué ocurre? Que cuanto más sabes, más grande es tu ignorancia. Porque desde vas ocupando lugares desde los que ves lo que no sabes, que antes no veías, ¿no? Y a medida que progresas, pues vas viendo, va creciendo el territorio de la ignorancia, ¿no? Y yo creo que ya cuando has llegado a la ignorancia total es cuando te pones a escribir el reportaje. Sí, lo Pero que bueno. pasa es que, bueno, ese es el recorrido, digamos, bueno, luego está el malo, es el de aquel que hace un reportaje en el que solamente confirma lo que ya sabe, porque va solamente Claro. a confirmar lo que ya sabe, ¿no? Claro, es el que ve o que espera ver, Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, y aparte de esta broma, lo que es muy misterioso es luego, claro, tú luego te sientas, ¿no? Con todos los materiales que has ido recogiendo y los tienes que articular, tienes que construir un relato con esto, ¿no? Y a veces el relato no aparece, a veces lo que ves son fragmentos que aisladamente considerados pueden estar bien, pero no ves un arco, no ves un hilo conductor, ¿no? Yo suelo contar una anécdota que, bueno, que me ocurrió, y a lo mejor te la he contado en alguna ocasión, que trata un poco de esto, ¿no? Yo hice hace muchos años, fui a Barcelona a hacer un reportaje con un chico que tenía síndrome de Down, también para el País Semanal, que se tituló Un día con Paco. Fue un reportaje que salió muy bien, la verdad. Y este chico pues trabajaba, yo vivía en Hospitalet, creo recordar. Yo un día a las 7 de la mañana estaba esperando en el portal de su casa, bajó, y la cosa es que yo iba a pasar un día con él en su trabajo, viendo cómo trabajaba y tal, y escribí la experiencia, ¿no? Y bueno, fue un día de una intensidad brutal, emocional, física, y bueno, y cuando llegué a casa, pues me puse a ver el material y no tenía nada. Bueno, tenía momentos que, aisladamente considerados, ya te digo, decía, pues tenían gracia, eran significativos, pero no había manera de construir con todo eso un relato. No veía, y era desesperante, ¿no? Y recuerdo además que me llamó el responsable del País y me preguntó, ¿qué tal te fue en Barcelona? Y yo me dije, pues mira, creo que no tengo nada, sinceramente. Y yo, claro, los siguientes días era una tortura, porque era una frustración enorme, ¿no? Un gatillazo de este tipo, ¿no? Y de repente un día paseando me di cuenta de lo que había ocurrido, y ahí es cuando todos los materiales se unieron, ¿no? Y lo que había ocurrido era lo siguiente, ¿no? Yo había ido a buscar a este chico disfrazado de periodista, ¿no? Y él había bajado disfrazado de síndrome de Down. Y cada uno pues cumplía su papel, ¿no? Yo periodista listo y síndrome de Down. Bueno, y este chico hacía muchos recados. Íbamos continuamente de aquí para allá, vete al banco, vete a la ferretería, vete aquí, y yo detrás de él todo el rato, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que descubrí en ese paseo? Descubrí que si nosotros entrábamos, ponte que en una ferretería a las 9 de la mañana, ¿no?, a comprar un enchufe, el dependiente se dirigía a mí pensando que yo era una persona normal que iba con un discapacitado, y me decía, ¿qué quiere? Y yo decía, no, es este señor el que quiere, yo no quiero nada. Y entonces se dirigía al discapacitado y el otro me decía, pues quiero un enchufe y tal. Bueno, eso pasaba a las 9 de la mañana, ¿no? A las 9 de la noche, si hubiera repetido esa situación, el dependiente se habría dirigido al síndrome de Down pensando que era un discapacitado que tenía a cargo a un subnormal que era yo, ¿no? ¿Qué había pasado? Que durante a lo largo del día, que los papeles se habían ido invirtiendo, en parte gracias al chico a Paco, porque era un chico muy divertido, muy listo, muy hábil, y fue el que hizo un esfuerzo, porque yo luego como pienso y dije, yo hice algún esfuerzo por quitarme el disfraz de periodista.
quizá no, pero él me fue obligando a cambiar los papeles de manera... Él estaba en su territorio, por otra parte, estaba en una ciudad que conocía, en un trabajo que conocía, y al final del día yo era, en relación a él, un discapacitado. Y entonces vi el arco, ya tenía el hilo conductor de eso. Y fue muy gratificante porque además, ideológicamente, a mí aquello me venía muy bien, porque yo sí tenía intención de demostrar que lo que llamamos discapacidad deberíamos llamarlo diferencia, porque todos, frente a determinadas situaciones, somos discapacitados, estamos discapacitados. Y yo estuve en aquella situación, ¿no? Y entonces a veces, el modo en que hayas el hilo conductor, en la argamasa que une todos los materiales que vas recogiendo, surgen en un chispazo. Y a veces no surgen, ¿no? Sí, lo que pasa es que este reportaje que me comentas de hace años, bueno, pues es un reportaje clásico, digamos, de esta escuela de grandes escritores a quienes un medio de comunicación o un periódico serio, pues envía casi como observador, ¿no? A acompañar a alguien a ver algo y que luego lo cuente con esa mirada distinta que tenéis los escritores, ¿no? Pero algo como La Palma es más complicado porque es un hecho informativo del que se ha hablado hasta la saciedad. Tú tienes que encontrar puntos en los que fijarte o lugares en los que comenzar, pero tiene un componente mucho más noticioso que un reportaje como el que me comentas. Este es muy complicado porque el territorio es muy amplio y entonces yo voy recogiendo datos todavía sin saber a un servicio de qué los voy a poner. Llevo aquí un día, ayer estuve todo el día trabajando y llené un cuaderno de notas, pero todavía no sé qué utilidad le voy a dar a esas notas, porque una vez que recoja todo este campo tan enorme, pues tendré que ir cerrando en foco, porque no voy a escribir un libro, tengo que escribir un reportaje que tiene limitaciones. Y tendré que decepcionar a alguien, porque yo tendré que buscar un emplazamiento de cámara, un lugar desde el que tengo que decidir en algún momento desde dónde voy a mirar este fenómeno, ¿no? Y eso es una decisión que todavía no tengo, entre otras cosas porque ahora estoy en esta confusión absoluta que por un lado produce un poco de angustia, pero por otro sé que es la condición necesaria para que las cosas salgan bien. Sí, si no hay angustia, no. Si yo estuviera aquí completamente seguro, como si ya supiera lo que voy a hacer, eso por descontado, sería un desastre. Sí, ¿no? Si fueras ese periodista que cree que la noticia no es lo que está pasando, sino el hecho de que él ha llegado allí para cubrirlo, si fueres ese tipo de periodista, entonces no habría reportaje. Para mí lo más importante de un reportaje es aquel en el que yo como lector o yo como oyente creo que me estoy enterando al mismo tiempo que el periodista que está haciendo el reportaje de aquello que él está contando, ¿no? Si te sitúas en ese mismo plano, yo creo que haces un gran favor al oyente, porque no te despojas de toda tu pretenciosidad y toda... bueno, pues si eres un cretino, eres capaz de esconderlo. Lo estás descubriendo al mismo tiempo y con el mismo asombro. Claro. Porque el asombro es fundamental. Claro, que de todas maneras, ¿qué impresión te ha dado aterrizar en un lugar así? Pues ya te digo, es una impresión que remite a cuestiones superancestrales, porque para nosotros los volcanes, para los que vivimos en la península, los volcanes es algo exótico, es algo misterioso, es algo que sucede en otras partes, que relacionamos además con tiempos antiguos, con los tiempos de la formación de la Tierra, aunque ahora mismo haya muchos volcanes en erupción. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Ecuador, en Quito desde el hotel, yo veía, no me acuerdo si 2 o 3 volcanes a mi alrededor, y aquello a mí me producía la sensación de estar en los orígenes, ¿no? Y aquí un poco, esta es una isla volcánica a tope, ¿no? Quiero decir que está llena de barrancos, de rugosidades, están producidas por la erosión, por la lava. Es una isla súper interesante, ¿no? Y entonces hay una impresión de estar yendo a algo que es muy ancestral y que de algún modo ese misterio lo hemos heredado también en nuestros antepasados, ¿no? El misterio ante el volcán, el misterio ante las manifestaciones de la Tierra, que la Tierra está sin acabar, porque claro, creemos que la Tierra está acabada. A la gente que vivimos en las grandes ciudades,
Pero claro, luego pasa esto y ves que la Tierra no está acabada porque en la isla se sigue haciendo, ¿no? Y luego se sigue haciendo, va creciendo, ¿sí? Y eso va produciendo al mismo tiempo de esa cosa que es tan extraña, tan fascinante, va produciendo desgracias humanas. O sea, que tiene dos vertientes casi imposibles de compatibilizar, que es la admiración frente a un fenómeno y la pena frente a los desastres que eso produce, ¿no? En la economía y en la vida de las personas y en sus haciendas, ¿no? De manera que ya te digo, estoy en este momento de confusión absoluta y estaba pensando, por ejemplo, que en reportaje, yo creo que en reportaje periodístico es una estrella del periodismo, pero no en reportajes de escrito no se parecen nada a reportaje periodístico, ¿no? Fíjate, en el reportaje periodístico, no, tal como hacemos nosotros, ¿no? Pues intervenimos varias personas. Intervinimos en primer lugar Paqui y yo. Bueno, en el reportaje periodístico vas con el fotógrafo, ¿no? Generalmente, pero yo creo que el discurso del fotógrafo no tiene por qué ser, el fotógrafo no tiene por qué ilustrar el texto. El fotógrafo tiene que tener su propia mirada, claro. Y tiene que tener su propio discurso. Y pueden ser discursos, y deben ser discursos diferentes. Son ocasionalmente el texto ilustra la fotografía. Y en esto estamos muy mal educados, tenemos muy poca cultura, porque consideramos la fotografía un poco como una mancha que rompe la monotonía del texto, ¿no? Y en la fotografía bien observada, cuando el reportaje es bueno, pues es un discurso y a ti te han acompañado, ¿no? Grandes fotógrafos en algunos reportajes también, sí. Sí, entonces eso es muy importante. Pero bueno, en relación al reportaje radiofónico, es que es muy curioso, porque claro, yo aquí estoy solo, pero en el reportaje periodístico, pues primero intervenimos Paqui y yo, pero después intervienes tú, después interviene el invitado que traemos, porque sobre el reportaje vamos montando voces de un invitado generalmente y tal. Al final intervenimos 4 o 5 personas. Es verdad que en cimiento, que la estructura del edificio narrativo la construye Paqui. Ella es la responsable, porque ella es la que edita aquello que vamos a buscar. De manera que en los cimientos y en la estructura los hace ella, y luego nosotros, el invitado, tú y yo, vamos vistiendo esa estructura. De manera que cuando la cosa sale mal es culpa de Paqui seguro, ¿no? Cuando sale bien es gracias a nosotros, ¿no? Cuando sale bien es porque hemos dado bien la pintura, hemos puesto bien el decorado. Estoy imaginando a Paqui ahora mismo. Pero es verdad que hay... Dime. No, que es muy complejo. Bueno, esto ya Paqui sabe que es una broma, pero es una broma seria, porque es verdad que en la edición no jugamos calla relato, ¿no? Pero es un caso curioso de trabajo colectivo, porque tú fíjate, es que somos 4 o 5 personas, pero fíjate, y entre todas vamos... Estoy pensando que yo creo que quizá cuando mejor lo he pasado ejerciendo como periodista es cuando he hecho reportajes para El País Semanal. Cuando hace tiempo, cuando estaba como corresponsal, de vez en cuando hacía reportajes para El País Semanal, y es maravilloso, porque tienes páginas en blanco, tienes gente que sabes que va a cuidar eso, lo que tú publiques, y si confían en ti, pues es señal de que creen en ti también, ¿no? Y tienes un lienzo y trabajar algo durante un tiempo, ¿verdad? Darle forma, como dices tú, encontrar la narración, encontrar el punto de vista, hablar con tanta gente, es el mayor privilegio del periodismo, yo creo. Sí, además yo como lo asocio a cuento, a la literatura, porque en el reportaje, porque la primera obligación de un buen reportaje es ser un buen cuento. Un buen cuento en el sentido de que todos los materiales estén bien articulados, ¿no? Y tiene una ventaja respecto al cuento, que es que los materiales te vienen dados de fuera, no te los tienes que inventar. En el cuento tú tienes que imaginar, puedes mezclar. En el reportaje todo te viene dado. Ahora, el modo de articularlo es idéntico
en modo de selección, primero, porque tienes que seleccionar de entre todos los materiales que recibes 10 o 5%, y entre todos los que imaginas cuando escribes un cuento. Entonces, en modo de selección y en modo de articulación es idéntico al de cuando escribes un cuento, hasta el punto de que hay en la historia del reportajes que los lees como reportajes o como cuentos según lo que ponga arriba, ¿no? Si arriba pone reportaje, lo lees como reportaje. Pero si te dicen que es un cuento. No, claro, es el caso, por ejemplo, de algunos reportajes de Truman Capote. Sí. ¿No? Sí, Recordarás aquel de un día de trabajo que va con su asistenta. Bueno, pues eso es un cuento, un reportaje. Ahí la frontera está completamente los ensayos, borrada. hemos hablado muchos de ellos, ¿no? Los ensayos de David Foster Wallace o los ensayos de campaña electoral, incluso son todo reportajes cuentos o reportajes libros. Efectivamente, tú si lo lees en una revista, pues lo lees con actitud de que es un reportaje, pero luego lo recogen en un libro y lo lees como un cuento. Fíjate, el caso más exagerado me parece a mí que es el relato de un náufrago de García Márquez, que se publicó originalmente como un reportaje por entregas durante 20 y tantos días en un periódico en Bogotá, ¿no? En El Espectador de Bogotá. Y luego ese libro, eso se ha funcionado como un libro y lo hemos leído como una novela. Es un reportaje, pero la gente lo lee como una novela porque es una obra maestra. Y ahí García Márquez no se inventa nada. Él cuenta lo que contó el marinero, va seleccionando el material, lo va articulando, pero construye algo que los lectores de hoy ya leen como una novela, no leen como un reportaje, ¿no? Bueno, pues hablando de reportajes, hace un par de semanas Bru Rovira y Valentina Rojo estuvieron hablando con unas señoras mayores que les contaron cómo era su relación con la tecnología. Y en ese reportaje, que son también reportajes maravillosos los que hacen los dos, una de ellas decía que ella hacía fotos y su nieto le decía que las fotos se guardaban en la nube. Y a raíz de ese reportaje yo os pedí, a Paqui y a ti, que fuerais en busca de la nube. De momento, aquí estamos esperando a que nos devuelvan los carnets de identidad, después de pasar por una especie de nave espacial que hace de puerta de seguridad, ¿no? Sí. Te metes ahí en un tubo. A lo mejor es el tubo que nos lleva a la nube. A la nube, sí. Bueno, de momento lo que vemos es mucho acero, ¿no? Mira, espera, creo que nos dan aquí. Hola. Suben a la segunda planta y les ve Markel ahí en el ascensor, les recoge ahí. Muy bien, gracias. Bueno, ¿salimos? Estamos en un mundo dedicado a... Ah, mira, está aquí. Hola, Markel, ¿qué tal? Adelante, Paqui. Veníamos entrando, hemos pasado a las medidas de seguridad, hemos rellenado el formulario y tal, y veníamos diciendo, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ir a empresas donde tienen cosas, ¿no? Y aquí venimos a un sitio donde no tenéis cosas, porque vosotros a lo que os dedicáis es al almacenamiento, si lo digo bien, que no estoy seguro, de productos digitales, ¿no? Vamos a ver, productos digitales. Aquí es donde se almacenan y donde se procesa la información. O sea, al final aquí lo que hay son datos y los datos se convierten en información. Si yo hago una transferencia desde mi ordenador, ¿eso pasa por aquí? Sí. Eso pasa por aquí. Ese correo que tú envías desde, vamos a decir, Gmail, pero si lo envías a otro que tiene telefónica.net, ese cambio de una vía a otra se produce en un centro de proceso de datos. ¿Qué diferencia hay entre dato e información? O sea, el dato por sí mismo no vale mucho, pero no vale nada. Hay que convertirlo en información para que realmente sea valioso, ¿no? ¿Y vosotros os encargáis de eso, de convertir los datos en información también? En el centro de proceso de datos lo que hacemos es custodiar las máquinas que hacen eso. Garantizamos 99,999 de continuidad del negocio. Aquí tenemos todo duplicado. Si falla una línea, tenemos otra. Si se va la luz fuera, nosotros tenemos generadores, tenemos baterías. Podemos garantizar que todo siempre siga funcionando. Porque vosotros sois la nube. Nosotros somos el sitio en el que se aloja la nube. O sea, la nube es Amazon, es Google, es Oracle, son compañías que se dedican a eso, pero que lo que hacen es alojar esos servicios en data centers, ¿vale?
Todo está en la nube. Sí, es como un disco duro, pero es también un gran programa de almacén y es un gran programa de contabilidad y es una gran agencia de viajes y es una gran máquina de música, de películas, de todo. Todo eso está en la nube. Esto ha tenido un desarrollo vertiginoso en 4 días, ¿no? Sí, desde luego, bueno, y más con la pandemia. De hecho, hasta el punto que ahora España ya se ha convertido en una región cloud. Y aquí se han instalado las grandes nubes, ¿no? Ahora mismo acaban de instalarse pues una serie de cables que nos conectan con Estados Unidos y con Latinoamérica, con África. Cables submarinos que atraviesan el océano. Exacto. Probablemente seamos el 5º país en conectividad submarina en el mundo. Y si tuvieras tú que dibujar la red que forma todas estas empresas... Sería una locura. Yo creo que esa es la mejor expresión. Una vez oí que si en Nueva York se pudieran ver, en Nueva York y ya en Madrid, en cualquier ciudad, si se pudieran ver los datos que hay en el ambiente, tal sería de noche, ¿no? Porque estamos rodeados de información por todos lados. ¿La nube es infinita? Casi es infinita. Pero si yo quisiera llamar a la nube para hablar con alguien en la nube, eso sería imposible. Hola, ¿no? quiero hablar con Dios. Vamos a ver, yo llevo en este negocio desde que comenzó la nube, ¿no? Y te dicen, es que tu información está en la nube. Y siempre y generalmente la gente mira para arriba. Mira para arriba y tiene miedo, ¿no? Porque, como digo, está, no está. Dices, joder, ¿y eso le va a pasar a mi información? ¿Va a estar? ¿No va a estar? ¿No hay nadie que me atienda? Y cuando entran en un edificio de estos, que desde el principio ya la puerta pues es distinta, que tienes que enseñar tu carnet, en fin, una serie de cosas, te das cuenta que hay una seguridad y cada vez que avanzas más, y ahora lo veremos en la visita, tendrás más garantías de que la nube funciona. Mira, vosotras, vuestra cuerda es roja, donde lleváis la tarjeta de acreditación. Por las cámaras, enseguida, si anduvierais por ahí, enseguida vendría un guarda para deciros, porque sabe que sois una visita y que no sabéis moveros por el edificio, ¿no? Hay otras que son grises, que son la gente que trabaja aquí, y las que son así verdes son de empleado. Hay, por ejemplo, aquí viene alguien a hacer una intervención y tiene que hacer un curso de inducción. No es un edificio al uso. Claro, que esa es también la duda que tenemos todos de ya no solo dónde está la nube, sino quién tiene acceso a esa nube, a mis datos. ¿Qué puede pasar? ¿Puede entrar cualquiera a verlos? ¿Pueden desaparecer de repente y no volver a recuperarlos? No, primero, seguro que estás trabajando con compañías, con proveedores de servicios muy serios, ¿vale? Entonces, eso ya es la primera garantía. Y la segunda garantía es que esos proveedores de servicios muy serios, además, se alojan en sitios muy serios, como son los centros de procesos de datos. Lo más importante, lo más valioso que tenemos es la información y los datos. Entonces, por eso hay que poner tanto empeño en que no se pierda. Bueno, pues si queréis vamos a dar una vuelta, ¿no? Vamos por ahí. Vamos por aquí. Ahora mismo por las cámaras estarían viendo a 2 rayas rojas, que son las que no pueden caminar solas por el edificio. Eso. Pero como vamos por un verde... Kiss all your saviors goodbye. Offer them up to the dead. No kidding, you know who's right. Who got a price on their head. No doubt. Había, Juanjo, una película, creo que era de Seth Rogen, que acababa con esa frase: nadie entiende la nube. No sé, ¿habéis entendido la nube vosotros? A medias. Yo tengo la impresión de que a veces la entiendo, pero que luego se me va. Luego es que me cuesta mucho deshacer el concepto romántico de la nube, ¿no? Pero claro, empezamos hace... No, porque esto es muy reciente, porque antes lo que hacíamos era, cuando el ordenador se nos llenaba, trasladábamos la información a un disco duro, y el disco duro lo archivamos y lo guardábamos, ¿no? Y bueno, y todos esos discos duros o disquetes se han perdido, ¿no? Toda esa información la hemos perdido, y ahora los ordenadores pesan menos porque no tienen disco duro, porque todo va directamente a la nube, todo lo que haces en el móvil va directamente a la nube, por lo tanto nunca se llena de información, no tienes que vaciarlo,
porque él mismo se está vaciando para llevarlo a la nube, y entonces tú, claro, la nube está connotada de forma muy romántica, ¿no? Por eso este hombre decía, cuando la gente habla de la nube mira hacia arriba, como si su información la estuviera encima, la tuviera Dios, ¿no? Y entonces primero era romper esa idea romántica, que una nube es una caja de acero, no es una... Es decir, porque además cuando tú te vas a descargar una cosa, hay una flecha, hay una nube y una flecha, si te das cuenta, como para descargarte desde la nube, ¿no? Sí. Entonces todo alude a ese concepto romántico, etéreo, a ver, no, y estos son cajas de acero, pasillos, que vas entre dos paredes de acero, y que son, yo creo, en última instancia, discos duros gigantescos en donde se almacena toda la información que nosotros seamos capaces de recoger con nuestros teléfonos móviles, con nuestros ordenadores, que es capaz de transformar, porque efectivamente yo tengo un correo de Gmail y tú lo tienes de otra compañía, y pasa por ahí y ellos se encargan de que cojan la dirección correcta y vaya a tu correo, pero es todo. Claro, es que ahora hablamos ahora un poquito más adelante del hecho de que nosotros estamos en la nube, todo lo nuestro está en la nube, nuestra entidad digital, que es todo hoy en día, está en la nube. Y no solamente la nube tiene una copia de seguridad, sino que todo está replicado, ¿no? Sí, está replicado 3 veces. Esto yo decía, ¿por qué 3 y no 4? Y dice, bueno, pues ha llegado a este acuerdo, ¿no? 3 es un número mágico. Está en 3 edificios distintos y quizá en 3 ciudades distintas o en 3 países distintos. No es una garantía de que... Porque claro, si la nube un día desapareciera, la catástrofe mundial sería brutal. Tú te imaginas que no funcionaría nada. O sea, en estos momentos nuestra dependencia de la informática y del mundo digital es tal que no funcionaría nada, no funcionarían los semáforos, no funcionarían los teléfonos, sería tremendo. Y entonces ahí, claro, estas compañías pues tienen una responsabilidad enorme, y además las grandes empresas han tenido que ir delegando en estas compañías, porque claro, un banco, como nos explicaba este hombre, ¿no? Márquez, un banco no puede tener un servicio de seguridad porque no saben de este tipo, porque es muy complejo. Aquí es una de las pocas veces en que dices, la subcontrata está justificada. Está justificada, ¿no? Porque es una empresa súper especializada. Y luego la nube es muy misteriosa, porque tú vas pasillo, es el mundo de los pasillos. La nube es el mundo de los pasillos. Y vas por allí y no ves a nadie. Es una empresa en la que no te encuentras con nadie. Son todo máquinas, muchas de las cuales están aprendiendo de sí mismas. O sea, tiene mucho que ver también esto con la inteligencia artificial. Porque ahí hay máquinas que están aprendiendo de sí mismas y mejorando el sistema, ¿no? Sí, lo que pasa es que igual que antiguamente todo el mundo tenía una parcelita en un cementerio y nunca esperabas que, yo qué sé, pues cuando te vas a morir te van a enterrar y resulta que hay otro enterrado porque te ha pirateado la parcela, digamos. Todos tenemos un huequito en la nube. Y sí que puede pasar que alguien te robe ese huequito. Yo no sé si has pensado en el drama que es que alguien te robe la identidad. Ahora mismo yo creo que es uno de los grandes dramas delictivos que te pueden ocurrir. Bueno, yo los casos que conozco son terroríficos, porque es que resulta que alguien está haciendo fechorías por ti, porque te ha robado la identidad, pero las denuncias te llegan a ti y te pueden detener, y no hay, y todavía esto, la policía y los jueces todavía no han estudiado esto a fondo, ¿no? Y esto a mí me trae muchas reflexiones. Primero, qué frágil es la identidad, ¿no? Es más fácil robarte la identidad que un riñón, porque también hay ladrones de riñones para trasplantes, pero requiere una infraestructura complicada y es difícil. Pero robarte la identidad, por lo que hemos estudiado, está chupado. O sea, es casi milagroso. Si no nos han robado a nosotros es porque no somos interesantes, seguramente. Estamos a un pequeño error de que nos la roben, siempre. Sí. Lorenzo Martínez es perito informático forense en Securízame. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días. Buenos días. Por aquí estoy. Un simple clic, ¿no? Un simple clic y de repente Juanjo Villas es otra persona.
Bueno, sí, no, ¿vale? No es tan fácil. O sea, yo os estaba escuchando un poco todo lo que habéis estado contando y, bueno, estoy de acuerdo con algunas cosas, ¿vale? Pero hay otras que requieren más puntualización. O sea, no, digamos que no se puede concentrar en una entrevista de radio o en una película todo el trabajo que hay que hacer para algunas cosas. Sí que es cierto que como bien habéis dicho, se ven muchísimos delitos en los cuales a una persona le suplantan la identidad y más bien utilizan su identidad para otras cosas, ¿vale? O sea, utilizan su identidad para cometer otros delitos. O sea, se apoyan en una cuenta bancaria, por ejemplo, que han creado con una identidad que no corresponde a la persona que la ha creado, para recibir un dinero que luego sacan, ¿no? O sea, utilizan de mula, de máquina de salto, ¿vale? Entonces, eso, vamos, por lo que nosotros nos toca ver en muchos casos dentro de nuestro trabajo, entendemos que cuando decimos, bueno, pues si han cambiado una factura de una empresa para que engañarle a una persona que pague a un número de cuenta distinto del que tenía que hacer un pago, por ejemplo, y es un número de cuenta que está en Hong Kong, pues evidentemente ese dinero es muy complicado de tracear. Yeah. Sin embargo, también nos han pasado casos de alguien que ha emitido un pago a un número de cuenta, pues de una señora en Cuenca. True story, o sea, tal cual. Y dices, bueno, pues vaya usted al banco ese en concreto y pregunte a ver por qué ha recibido esa persona ese dinero, ¿no? Y resulta que cuando vas, esa persona pues está en una residencia geriátrica o es una identidad que no la conoce, o sea, que no existe realmente, o sea, que a día de hoy esa cuenta se creó en un momento determinado por alguien que no era y recibe un dinero y mueve ese dinero. O sea, que a esa persona que tú le vas a decir, ¿por qué recibe usted estos 50.000 euros? Y yo qué sé, si yo ni siquiera sabía que tenía una cuenta en este banco. Ya, y al final son no solamente una persona con una identidad suplantada, sino dos. Pero déjame contar un relato personal. José Miguel Morales, ¿cómo estás, José Miguel? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, hace 5 años, a través de 1000 anuncios, tú intentaste comprar una Thermomix con un descuento de un 30%, que es un descuento, bueno, pues parece un descuento que no hacía pensar que fuera una estafa, ¿no? Exacto, esa fue la motivación principal y ahí empezó toda la pesadilla. Claro, no es que intentaras comprar una Thermomix por 20 euros. No. Llamas y te ofrecen la posibilidad de comprarla aún más barata a través de una financiera, ¿no? Exacto, ahora estábamos en el momento en el que todo prácticamente se financiaba, entonces la tienda que estaba liquidando stock me dijeron, oye, trabajamos con una financiera, si te parece te hacemos un descuento aún mayor, creo que era un descuento de casi 200 euros por financiarlo con nosotros. Y dije, vale, hombre, pues me parece un descuento importante, entonces vamos a ello. Y entonces, claro, financiar significa que tuviste que dar DNI, nóminas, todos tus datos. Sí, solo con el DNI, una fotocopia del DNI y las 2 últimas nóminas. Las 2 últimas nóminas. Hiciste la transferencia, el pedido nunca llegó. Efectivamente. Y claro, tu primera intención supongo sería denunciarlo como estafa, ¿no? Y seguir con tu vida. Exacto, bueno, es que fue lo primero que hice. Lo primero, como habéis comentado, ir al banco y decir, oye, he mandado un dinero a un señor, este señor no me ha mandado el pedido, quiero cancelar la transferencia. La transferencia no es posible cancelarla una vez pasado un día y ya es el ir a denunciar a la comisaría con los datos de esa cuenta bancaria para que te devuelvan ese dinero. Vale. Y tú pensaste, asunto cerrado, se acabó, sigues con tu vida. ¿Qué pasa a los 6 meses? A los 6 meses me llama mi gestor del Banco Santander y me dice, oye, nos han notificado que estás dado de alta en la lista de morosos. Entonces dices, ¿pero cómo? Dices, sí, por una deuda pendiente de 3.000 euros. Dices, ¿pero qué deuda pendiente si yo no he pedido ningún préstamo? Y dice, no, pues nos sales aquí que ya te han dado de alta y revísalo porque además estaba en esos momentos en un proceso de una adquisición de una vivienda, entonces si das de alta en un fichero morosos pierdes toda la entrada, la hipoteca y lo pierdes todo. Y claro, alguien había pedido a tu nombre un crédito de 30.000 euros. Sí, un crédito de 30.000 euros con mi nombre, mis datos, a una cuenta bancaria mía y no sabía quién era.
Entonces, la primera sospecha fue a esa persona que yo le había enviado ese dinero. Claro, entonces vais a juicio, pero resulta que esa persona es otro estafado. Es otra persona a la que le han robado la identidad, ¿no? Efectivamente, fue la sorpresa del juicio. Cuando ya conseguimos contactar con esa persona y hablé con él en el juicio, nos dijo que él había vendido a través de la plataforma de Mil Anuncios un teléfono móvil a otra persona, y esa persona le había hecho una transferencia a su cuenta del mismo importe de la que había hecho yo. Entonces él había enviado ese teléfono móvil. Y curiosamente esa misma persona tenía abiertas otras cuentas bancarias, me pudo comentar la policía después, en las cuales estaba moviendo dinero, y él tampoco era consciente de que existían esas cuentas bancarias. Podríamos pensar que la historia acaba aquí, acaba con el juicio, bueno, de alguna manera descubrís lo que ha pasado, pero claro, esto no es el final, era el principio, ¿no? Desde entonces me imagino que vives pendiente de que alguien pida autocrédito con tus datos. Exacto, pocos meses después de acabar el primer juicio y darme cuenta de que esa persona no sabía que me había estafado, no sabía quién me había robado la identidad, me llegó otra notificación ya a través de un burofax directamente solicitándome la devolución de otro préstamo, en este caso Cofidis, de 5.000 euros. Entonces, claro, en ese momento ya tienes la mala suerte de tener ya una sentencia diciendo que hay alguien que te ha robado la identidad, no se sabe quién y no se sabe cómo, pero hay alguien que tiene tu identidad. Entonces es más fácil justificar ante otras empresas el decir, oye, yo no he pedido este préstamo. Entonces ya tienes que estar mirando casi cada mes, haciendo solicitudes a listas de morosos para ver si alguien te ha dado de alta, para poder ponerle remedio antes de que llegue y siga adelante. ¿Y entonces tú crees que vas a tener que convivir con esto para siempre? Sí, probablemente, hombre. Espero que dentro de unos años, ya cuando pase un tiempo, no me siga utilizando como mula, porque me consta que hay cuentas creadas a mi nombre en otros bancos, pero los bancos, al darse cuenta de que puede ser una cuenta robada, no dan ningún tipo de colaboración. Y vamos, de hecho, una vez a la semana me suelen llegar intentos de acceso a mis cuentas personales a través de estas bancas. Y tú eres informático y trabajabas en banca, ¿eh? Sí. Yo trabajo para un banco, uno de los bancos más grandes de España, y me ha pasado. O sea, vas con la confianza de decir, tengo compañeros en esto que me pueden ayudar, y ya os digo que no, que no ha sido el caso. Qué pesadilla, Juanjo, ¿eh? Qué pesadilla. Sí, es una pesadilla porque, claro, es saber que hay otro tú por ahí, que es tu tu Jackie, ¿no? Que puede estar haciendo fechorías que, en fin, por las que tú puede presentarse a la policía en tu casa un día y detenerte, ¿no? Y una impotencia enorme, porque como estas cosas ocurren en la nube, ¿no? Ocurren por ahí, ¿no? Esto es de Hong Kong, esto se ha hecho pero lo que a mí me asombra, José Miguel, es que a ti te robaron la identidad dando dos datos que están al alcance de cualquiera, que es el DNI y dos nóminas. Sí, o sea, lo que cuando vas a cualquier centro comercial y te piden una financiación para aunque sea un electrodoméstico, es la información que estás dando. O sea, no lo das como algo, dices, bueno, no es un DNI físico, o sea, dices, es que me han robado la cartera, no, es una fotocopia de un DNI y dos nóminas que estuvieron válidas para el estafador casi un año. Claro. O sea, Por eso es tan importante comprender dónde se guardan estos datos de los que hablamos, y de hecho por eso estabais, Juanjo y Paqui, dando literalmente un paseo por la nube. Escucha. Y aquí hay despachos con gente trabajando. Hay muy poca gente. Es un edificio de 12.000 metros en una propiedad de 22.000 metros. Y realmente prácticamente todo está atendido en remoto. Hay algunos operadores que lo que hacen es por temas de comunicaciones o manipulación de algunos servidores, pero realmente no hay prácticamente gente. Claro. Esto sí que es... En la nube, como mucho, habrá ángeles, ¿no? Ahora estamos, en lugar de subir a la nube, estamos como descendiendo hacia una especie de sótano. Al Averno. A ver, vamos a quitar a la gente esta idea romántica, ¿no? De la nube. Voy a poner una llave. Sí. Mira, aquí ya vemos, en primer detalle vamos a entrar ya en lo que es la parte de centro de proceso de datos.
El suelo está elevado. ¿Por qué está el suelo elevado? Porque debajo van canalizaciones, van todos los cableados y va el aire que luego acabará en las máquinas, el aire frío. Sí, el paisaje ha cambiado completamente y de repente hemos entrado en un espacio donde hay un ruido de fondo. Sí, ¿se oye? Las Sí, máquinas. como si estuviese un avión. Sí. Y ahora entramos ya en un sitio. Esta es la Ya nube. estamos en la nube. Pues sí tiene algo de nube, sí. Es futurista. Porque como es tan irreal, Mira, este espacio abierto, en el suelo, hay una ventana de cristal y vemos un gran tubo. que serán los que utilizan para refrigerar. Claro, porque esto está siempre en continua movimiento, 7 por siempre 24 está encendido. todo el año, siempre funcionando. Es un infinito pasillo, un pasillo larguísimo, franqueado por armarios de acero, parecen, ¿no? De hierro, de acero, todos cerrados. Detrás están los ordenadores. Sí. Y no se puede abrir. Cerrada. En esta no vamos a poder entrar porque esto es de un cliente. Esto es de un cliente que da servicio en la nube. ¿No se pueden decir los nombres? No se debe. No. ¿Por seguridad o por qué? Sí, por seguridad. La verdad es que las compañías son muy celosas con decir dónde están, precisamente para que no alguien que no les quiera bien pues les haga algo, ¿no? Oye, el suelo vibra, ¿eh? Sí, ¿No lo notas? vibra todo. Está vibrando. Y estas máquinas que están, podemos decir que están procesando datos. Sí, esas concretamente son de una conocidísima empresa que lo que hace es producir vídeo en streaming. Madre mía, que es como una central eléctrica esto por dentro, lleno de cables. ¿A ti cuál cortarías, el rojo o el azul? O sea, ¿a vosotros os ha perjudicado mucho la subida de la luz? La luz la repercutimos en la energía. O sea, no es nosotros no pagamos la luz, la pagan los clientes, ¿no? Y luego, por otra parte, nosotros la energía que pagamos hoy la hemos comprado hace mucho tiempo, hace un par de años. Compramos en el mercado de futuros. Entonces no estamos igualmente expuestos. Así compro yo el vino. Me ofrecen el vino cuando está en flor. Y me Efectivamente. sale más barato. Esto ya es un entorno industrial, ¿no? Hemos salido de esa nube, pero esto es lo que da servicio a la nube. Estas son las torres de refrigeración, las máquinas de enfriamiento que están ahí arriba, porque aquí Ocupa mucho más todo lo que da servicio a las máquinas que a las máquinas en sí, ¿no? sí, realmente, te he dicho antes, son 22.000 metros de propiedad y 12.000 metros de sala blanca, ¿no? De sala de datos. ¿Esto es sostenible? Toda la electricidad, caminemos, toda la electricidad que consumimos es energía renovable, O sea, energía eólica. Vosotros no gastáis ni un voltio de energía eléctrica que no provenga de renovables. Exacto, correcto. Aquí estamos en otro vientre de la ballena, del buque, ¿no? Estos son los generadores que los tenemos en el caso de que se fuera. ¿Durante cuántas horas o indefinidamente? 7 por 24. ¿Y de qué se alimentan los generadores? De gasoil. El gasoil lo tenemos almacenado abajo. Luego hay distintos sistemas de seguridad. Hay compañías, ahora lo veréis, que lo que tienen para entrar en sus salas es el reconocimiento del iris. Hay otros que tienen la mano, otros la huella digital, otros simplemente números o banda magnética. En fin, hay distintas maneras de poder acceder a las salas. Los cambios que tenéis que hacer son continuos, me imagino, ¿no? Como dices, continúa. Ahora, por ejemplo, con el coche eléctrico. Hay un nuevo concepto. Claro, es que yo estoy escuchando esto, Juanjo, y es el enorme contraste entre esas medidas de seguridad, reconocimiento de iris y en cambio lo rudimentario que parece robar una fotocopia del DNI y con eso ya haces el robo de identidad, ¿eh? Claro, y luego yo me pregunto si progresando el tiempo será posible robar, porque ahora roban identidades individuales, pero ¿será posible robar una identidad corporativa? Quiero decir, que le roben la identidad al Banco de Santander, por ejemplo. Sí, o a España. O a España. ¿Te imaginas? Se me roben la identidad a España. ¿Te imaginas una España duplicada por ahí? En fin, esto... pero, claro, yo imagino que si esto progresa, porque claro, esto da mucho miedo, porque ya veo que es tan sencillo como que alguien se apropie de tu DNI
y de tus 2 nóminas, que eso lo tiene cualquiera hoy día. Sí, Tu DNI sí. lo tiene hoy cualquiera, ¿no? Digo yo que a lo mejor, si esto... Porque además, digamos, los ladrones que le han robado la identidad a José Miguel no han aparecido, no han sido detenidos, ¿no? No, Esto no. no se ha resuelto. No se ha resuelto, Y ¿no, no hay- José Miguel? No, que va. Sí. Y no hay esperanza ninguna de que se resuelva. No, lo último que intenté fue iniciar un juicio penal contra alguien que no sabemos quién es para que la policía comenzara una investigación, pero no. Pero de esto hace ya 2 años y no ha habido ningún avance. Entonces, Sí, quiero decir que trabajan con una impunidad total, porque total. el que atraca un banco se expone a que lo detengan, pero estos trabajan con una impunidad total, vete a saber si están en Rusia o dónde están. Entonces digo yo Sí. que si esto va así a esta velocidad, llegará un momento en que tendrá que aparecer un mercado de identidades falsas para que si a mí me Hombre, ya lo roban hay. la identidad, Ya yo lo pueda hay. tener otra. Estaba yo Existe, pensando existe. que igual tu solución, José Miguel, es tener una nueva identidad, ¿no? Como en un Claro. sistema estos de protección de testigos del FBI, ¿no? Que te den un No, nuevo pero sí carnet. que estuve buscando mi identidad en la Deep Web a ver si alguien la había filtrado y estaban comercializando con mis datos. O sea que sí Claro, que lo claro. intenté. O sea, Oye, te créeme acabaste- que lo he buscado. te No, acabaste por suerte con- no me encontré. Eso tranquiliza bastante, pero sí podría haber pasado. No, que si te acabaste comprando una Thermomix o nunca más. Sí, ya, pero en tienda oficial. La verdad, pagando su dinero y vamos, no vuelvo a comprar José algo Miguel. online de segunda mano. José Pero Miguel Morales. fíjate que José Miguel se tuvo que ir a la Deep Web a esta vez, que es como irse a los callejones peores. A encontrarte de a ti Hong mismo. Kong, A encontrarte a ti mismo, ¿no? Así sí, Terrorífico. escuchando historias como la tuya, alguien más se da cuenta de que no se pueden dejar impunes estos delitos. Te agradecemos mucho que nos hayas contado tu historia, José Miguel. Un abrazo. Muchísimas gracias por darle visibilidad. Y también se lo agradecemos a Lorenzo Martínez, perito informático forense en Securízame. Juanjo, pues nada, leeremos tu reportaje, igual que vamos a leer esta tarde, yo por lo menos el de hoy en El País Semanal. Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Side of $1 I had to pay to 95 root for the Pepsi and be sure to save room for some apple pie. Claro. Oye, ¿dónde hemos aparcado? Yo creo que un poco más allá a la izquierda, ¿no? Ah, sí, debajo del árbol. Sí. Que no me gusta a mí aparcar el coche debajo de los árboles. No, por los pájaros, ¿verdad? Por los pájaros, por la resina, porque eso es un pino, ¿no? Sí. Ya sabes que acaban de desmentir en América que los pájaros sean drones, ¿no? ¿Cómo? Que han desmentido que los pájaros sean drones. El gobierno norteamericano ha desmentido que los pájaros sean artefactos mecánicos que van recogiendo información. Ah, Pues han tenido que desmentir. nunca había sospechado nada raro de un pájaro. Nunca había Más, sospechado de un pájaro. no, nunca había sospechado de un... ¿Tú sí? Yo no, pero ha habido tantos americanos que han desconfiado que el gobierno ha tenido que intervenir. Bueno. A partir de ahora voy a mirar a los pollos de otra manera. With a side of gravy. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.